El sistema de procedimiento formulario, ese es el tema de hoy. Ese tema lo vamos a desarrollar y vamos a dar un breve resumen de todo lo que es esta parte. Pues, muy importante porque fue un procedimiento que llevó a impulsar varias partes del derecho como lo conocemos hoy. Esto es en la parte del derecho romano. Los romanos tenían como procedimiento, que dice que dieron este procedimiento formulario, porque era el procedimiento que tenían los magistrados a través de la exposición y la demanda de las partes en ese entonces. ¿Qué pasa? Esto era lo que redactaba ese magistrado y se lo pasaba al juez, que era una herramienta muy fundamental en ese entonces para que el juez tomara una decisión de decidir la situación y qué es lo que se tenía que plantear para dar al caso, para resolver esa situación en ese momento. Es interesante decir que también en la vía histórica se dice, en aquella doctrina romana, se dice que esto desplazó a la acción de las leyes. La acción de las leyes era lo que se utilizaba mayormente en ese momento, que era la acción que se tenía y se partían en las leyes. Depende de lo que las partes dijeran, o sea, de lo que las partes formularan para ellos. Y fue como una parte más básica, más limpia, más fuerte. Y era como una herramienta fundamental porque, como se dice siempre, lo que está escrito queda escrito. Entonces, en estas partes podemos decir que esto quedó en el olvido, las acciones de las leyes, y como eso esta parte formularia se fue un poquito más afuera, o no era tan pegada con el jus civil. También vamos a decir que la fórmula contribuyó a un progreso extraordinario en el desenvolvimiento del derecho romano. ¿Qué pasa? Que en esto estuvo en manos de los pretores urbanos de aquellos entonces, de los peregrinos, de varias partes de los extranjeros, que se diría era como más fuerte, mejor. También se podía desenvolver con palabras verbales normales, con unos cactus verbales normales, y se podían tener en varias formas, y era un procedimiento un poco más fácil, pues, porque el magistrado era el que decidía mayormente en la primera parte, decidía si pasarlo o no a los jueces. Cuando ya estaban los jueces dictaminaban, pero ya todo estaba plasmado, todo estaba escrito y era una parte fundamental para esto. Y fue que se vio que lo escrito era mejor y se comparaban con algunos casos también en ese entonces, ya cuando fue creciendo esta parte, se comparan con algunos otros casos y estos casos iban, pues ya tenían algunas doctrinas, ya se sabían cuáles situaciones, qué tenían que hacer o qué no. Para tener un procedimiento formulario siempre se entendían 3 o 4 partes buenas, pero las que más interesantes era el intentio y la demonstratio. El intentio se dividía en varias partes, o sea, depende de la situación que hubiera en ese momento, se veía qué tipo de intentio tenían. El intentio en sí era como la parte principal. Si el juez o el magistrado veía un intentio de papeles, o sea, de fuerza, se puede decir, que le digo yo, de un dinero cobrado, que le debía a y tenía que pagarle en tanto tiempo por tanto, o le debía, o había irrespetado sus leyes, o había irrespetado su cuerpo, o cualquier cosa de ello, iba en La demonstratio, pues era ya cuando el caso estaba armado. Que hablamos con la demonstratio. La demonstratio era como la demostración que se tenía en ese entonces, o sea, examinar y ver qué demostraba en ese entonces. Estos son partes que fueron fundamentales. A cambio, los pretores también tenían parte fundamental en esto. Y era un sistema muy bueno que fue considerado. Claro, con el procedimiento de los años pues se fue decayendo, pero hay partes que podemos rescatar por decir de eso. Que las partes principales que se pueden rescatar era que el procedimiento formulario fue uno de los precursores de que si a ti te quedaba, que si un acreedor
te daba chance para pagar, pero lo podías pagar con tus bienes, con cualquier otra cosa, o con en ese entonces esclavos o materiales, entre otras cosas, trabajo. Fue fundamental. O sea, entonces dicen algunos escritores que esto, como los procedimientos formularios, dio como una edición, como una parte fundamental a los siguientes procedimientos que salieron, como el procedimiento extraordinario, pero es un tema que sería luego, para otro día. Y son consideraciones que nos estamos dando, pero fue como el precursor, porque fue un procedimiento de unas fórmulas de las escrito que se dividía en dos partes, que uno tenía que intentar con el magistrado era el que decidía si llevarlo allá a mayores, había varias partes, todo se concentraba para ver si podía derivar en un juez, y era algo bueno, pues, porque era una fórmula que era como un acta introductoria al procedimiento de esas fechas remotas, pues. Esto fue la explicación de hoy en día, espero que les haya gustado. Mi nombre es Oscar Gabriel Uzcategui y esto es para Derecho Romano. Muchas gracias.